Buenas tardes a todos, voy a hablarles sobre insuficiencia cardíaca y el uso del catéter de Swan-Ganz. Bueno, a continuación veremos un poco sobre la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, pues como sabrán, es una de las principales causas de ingreso hospitalario en pacientes mayores de 65 años y su prevalencia va aumentando debido al envejecimiento poblacional. A lo largo de esta presentación vamos a recorrer eh, desde lo más básico de la fisiología cardíaca hasta los más complejos mecanismos fisiopatológicos, pasando por las clasificaciones clínicas, signos y síntomas, y finalmente las soluciones tecnológicas que nos ofrece la ingeniería biomédica. Espero que al final de esta presentación tengan una visión pues más clara y un poco más completa sobre cómo una enfermedad tan común puede abordarse eficazmente cuando se integran los conocimientos médicos con herramientas tecnológicas de precisión. Bueno, antes de entender cómo y por qué falla el corazón, es fundamental comprender cómo funciona normalmente. El corazón es una bomba doble que pues impulsa sangre hacia dos circuitos principales: el pulmonar a través del ventrículo derecho y el sistémico a través del ventrículo izquierdo. Cada latido implica un ciclo cardíaco compuesto por dos fases, que son la sístole, que es la contracción del músculo cardíaco y la expulsión de la sangre, y la diástole, que es la relajación del músculo y el llenado de las cavidades. Los parámetros más importantes que determinan la eficacia de esta bomba son tres: la precarga, que es el volumen de la sangre que llega al ventrículo antes de contraerse; la poscarga, que es la resistencia que debe vencer el corazón para expulsar esa sangre; y la contractibilidad, que es la capacidad del miocardio de contraerse con fuerza. A través de la ecuación de gasto cardíaco, que es el producto entre la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, podemos saber cuánta sangre está bombeando el corazón por minuto. Un corazón sano puede regular todos estos factores de forma dinámica, pero cuando alguno falla, se inicia una cascada de problemas que veremos a continuación. Bueno, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca no es una enfermedad específica, sino un conjunto de síntomas que resaltan de la incapacidad del corazón para poder bombear sangre de manera eficaz. Esto puede deberse a que el corazón no se contrae bien, lo que llamamos disfunción sistólica, o que no se llena bien, es decir, disfunción diastólica. En ambos casos, los tejidos no reciben suficiente oxígeno y nutrientes. Uno de los problemas más graves de esta condición es que activa mecanismos compensatorios que empeoran la situación, como por ejemplo, pues al disminuir el flujo sanguíneo, el cuerpo libera hormonas como la angiostina y la noradrenalina para aumentar la presión arterial y el volumen sanguíneo. Pues esto a corto plazo puede parecer bueno, pero pues a largo plazo resulta que es como una sobrecarga al corazón y puede dañarlo más. Y poco a poco pues eso puede ir creando pues un círculo vicioso. Por eso es tan importante detectar esta condición a tiempo y tratarla adecuadamente, no solo con fármacos, sino también con apoyo tecnológico como el monitoreo hemodinámico avanzado que ofrece el catéter de Swan-Ganz, del cual hablaremos pues un poco más adelante. Tipos de insuficiencia cardíaca. Una vez pues que comprendemos qué es la insuficiencia cardíaca, es esencial clasificarla para poder manejarla de forma adecuada. Existen diversas formas de clasificar esta condición, pero una de las más utilizadas es según la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, también conocida como ICFR, el corazón pierde la capacidad de contraerse con fuerza y la fracción de eyección cae por debajo del 40%. Esto significa que con cada latido una cantidad significativamente menor de sangre es expulsada hacia el cuerpo. Es común en pacientes con antecedentes de infartos o miocardiopatías dilatadas. En cambio, la insuficiencia cardíaca con la fracción de ojo preservada o ICFR
El problema no es la fuerza de contracción, sino la rigidez del miocardio, aunque la fracción de eyección parece normal. El llenado del corazón está comprometido y eso también reduce el volumen de sangre disponible para el cuerpo. También la podemos clasificar por el lado afectado en la insuficiencia izquierda. El paciente sufre sobre todo los síntomas respiratorios debido a la acumulación de sangre en los pulmones. En la insuficiencia derecha se produce congestión venosa sistemática, generando edemas periféricos, ascistitis, distensión yugular. Muchos pacientes llegan a desarrollar un compromiso biventricular. Pues etiología y factores de riesgo. La insuficiencia cardíaca puede ser pues causada por una gran variedad de afecciones y conocer la causa subyacente es fundamental para uno, pues, que se pueda tratar efectivamente. La enfermedad coronaria, especialmente el infarto de miocardio, es una de las causas más frecuentes al morir parte del tejido cardíaco. La capacidad de contracción del ventrículo se reduce pues de forma permanente. Otra causa, pues, que dicen que es muy común es la hipertensión arterial sostenida. Este exceso de presión obligada al corazón pues obliga al corazón a trabajar más duro, lo cual lleva con el tiempo a hipertrofia y posteriormente a disfunción. También están las miocardiopatías, que pueden ser hereditarias o adquiridas, y las valvulopatías, donde el mal funcionamiento de las válvulas genera sobrecarga del volumen o de la presión. Y no podemos olvidar factores de riesgo como la diabetes mellitus, obesidad, sedentarismo, edad avanzada y el consumo pues de excesivo de alcohol o sustancias riesgosas para el cuerpo. Todos estos factores no solo aumentan el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, sino que también empeoran su evolución. Fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Bueno, como pues, se mencionó anteriormente, cuando el corazón no logra cumplir su funcionamiento de bomba, el cuerpo trata de compensar esa deficiencia, pero esas adaptaciones terminan perjudiciales. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático se activa para aumentar la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, pero eso también eleva el consumo de oxígeno del miocardio, lo que empeora la situación. Al mismo tiempo, el sistema renina, angiotensina, aldosterona se pone en marcha, provocando retención de sodio y agua. Esto incrementa la precarga, es decir, la cantidad de sangre que llega al corazón, y eso termina estresando aún más el ventrículo. A largo plazo se genera remodelado ventricular, una alteración estructural y funcional del miocardio que contribuye al deterioro progresivo. Además, la mala perfusión de órganos como los riñones, el hígado o incluso el cerebro puede desencadenar una falla multiorgánica. Por eso, cuando se detecta insuficiencia cardíaca, es urgente intervenir como un buen tratamiento médico, monitoreo hemodinámico preciso para cortar esa cascada fisiopatológica. Signos y pues síntomas clínicos. La manifestación pues clínica de la insuficiencia cardíaca depende del tipo de la gravedad y el tiempo de evolución. Entre los síntomas más comunes podemos encontrar la disnea o dificultad para respirar, que aparece primero con el esfuerzo y luego en reposo. También la ortopnea, que es la necesidad de dormir con varias almohadas por la sensación de ahogo al estar acostado. El edema en los miembros inferiores es típico de la insuficiencia cardíaca derecha, al igual que el aumento del perímetro abdominal por ascistitis. Otros signos incluyen fatiga intensa, intolerancia al ejercicio, palpitaciones y aumento de peso rápido por retención de líquidos. A la exploración física podemos encontrar estertores pulmonares, ingurgitación yugular, hepatomegalia, en casos severos galopeo cardíaco. Estos datos clínicos son muy importantes porque deben complementarse con estudios de diagnóstico pues, más precisos. Diagnóstico y clasificación. Para diagnosticar la insuficiencia cardíaca no basta con los síntomas, es
es necesario integrar datos clínicos, bioquímicos y por imágenes. Uno de los principales estudios es el ecocardiograma de eyección, la contractilidad y el tamaño de las cavidades y el estado de las válvulas. Los biomarcadores como el péptido natriurético tipo B son muy útiles para confirmar el diagnóstico y valorar la gravedad. En cuanto a la clasificación funcional, lo más utilizado es la New York Heart Association, que va desde clase 1, donde el paciente no tiene limitación para la actividad física, hasta la clase 4, donde hay síntomas incluso en reposo. Toda esta información es esencial para establecer un pronóstico y decidir el tratamiento, que puede ir desde medicamentos hasta dispositivos como el catéter ya antes mencionado. Pues bueno, vamos a hablar sobre el catéter y cómo nos puede servir. Aquí entramos en el foco principal de esta presentación, el catéter de Swan-Ganz, también llamado catéter de arteria pulmonar. Este dispositivo fue desarrollado en los años 70, revolucionando el monitoreo hemodinámico en pacientes críticos. Se trata de un catéter largo que se inserta por una vena central como la yugular o la subclavia y llega hasta la arteria pulmonar. Tiene múltiples luces que permiten medir presiones intercardíacas como la presión en la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar y la llamada presión esclavamiento pulmonar, que refleja la presión en la aurícula izquierda. Además permite calcular el gasto cardíaco, la resistencia valvular pulmonar y la sistemática y la saturación venosa mixta de oxígeno. Estos datos son vitales para ajustar el tratamiento. Por ejemplo, si el paciente necesita más líquidos diuréticos o inotrópicos. En pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, este monitoreo puede marcar la diferencia entre tratamiento empírico y una terapia guiada por parámetros objetivos. Beneficios y limitaciones. Bueno, pues como limitaciones tenemos que el catéter de Swan-Ganz tiene múltiples beneficios: proporciona información en tiempo real, permite detectar rápidamente deterioros hemodinámicos y personalizar el tratamiento. Es muy útil en unidades de cuidados intensivos y en pacientes con shock cardiogénico, edema pulmonar o antes de un trasplante cardíaco. Bueno, pero sin embargo no es una herramienta exenta de riesgos. Su colaboración puede ser producir complicaciones como arritmias, perforación cardíaca, infecciones o incluso trombosis. Además requiere personal altamente capacitado para interpretar correctamente los datos. Por eso un uso está como un poco reservado para casos seleccionados donde los beneficios superan claramente los riesgos. Hoy en día también se investiga su integración con sistemas electrónicos inteligentes para mejorar su seguridad y precisión. Bueno, ya podemos concluir que la insuficiencia cardíaca es una patología compleja y multifactorial que implica no solo una alteración estructural del corazón, sino también una cascada fisiológica que compromete múltiples órganos. El diagnóstico precoz, la clasificación adecuada y el monitoreo constante son esenciales para mejorar el pronóstico del paciente. En este contexto, el catéter representa una herramienta muy avanzada que nos permite tener un mapa en tiempo real del estado hemodinámico del paciente. Aunque no es una técnica de uso rutinario, en casos seleccionados puede marcar una diferencia decisiva. Como estudiantes y futuros profesionales de la salud o la ingeniería biómica, es fundamental que conozcamos herramientas y sepamos que se integran en la práctica clínica. Muchas gracias por la atención prestada, las bibliografías. Hasta luego.